Hola Iglesia, Dios les bendiga. Gracias a los que están conectados, a los que apartaron su tiempo para reunirnos. Es un gusto saludarles. Sabemos que Dios está con nosotros y estamos listos para recibir el mensaje de parte de Dios. Y mientras se siguen conectando, vamos a dejar el lugar a Karen y a Nata, que nos estarán acompañando con una canción. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente y poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. Gracias, hijos. Quiero invitarles también, amados hermanos, esta mañana que vayamos a la lectura bíblica. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 20. Vamos a estar dando lectura. Y quisiera esta mañana, amado hermano, que me acompañara usted ahí en su casa donde usted se encuentra, leyendo este salmo junto conmigo. Sí, voy a esperarme tantito para que usted lo encuentre. Salmo 20. Vamos a estar dando lectura a todo el salmo. Amén. Salmo 20. Dice la palabra del Señor así. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Te acepte holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el Rey te oiga en el día que lo invoques.
Amén. Dice, me gustaría que viéramos de nuevo los versos 7 y 8, donde nos está hablando y nos está diciendo, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiamos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros estamos de pie. Amén. Amados hermanos, y la iglesia sigue de pie. Dios sigue obrando en su iglesia, amado hermano. Y sabe una cosa, estamos aquí viendo algunos agradecimientos que tenemos. Alguien está dando gracias, amado hermano, por la recuperación de su salud. También porque Dios le ha dado paz, porque Dios ha puesto paz en su corazón ante esta contingencia por la que estamos pasando. También tenemos a alguien más que está dando gracias a Dios porque está saliendo de un cáncer. También tenemos a alguien más que está dando gracias a Dios porque salió bien de una cirugía y se está recuperando pronto. También tenemos a alguien más que está dando gracias a Dios por el nacimiento de su nieta y todos juntamente estamos contentos con nuestros hermanos. Dios sigue obrando, la iglesia sigue de pie, amado hermano. Así es de que sigamos adelante y veamos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y así yo quiero dejar el lugar, ¿verdad?, a nuestro pastor, que esta mañana nos estará trayendo la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto y un placer estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero agradecer a Karen y a Natanael por esta hermosa alabanza que nos han traído. Estamos contentos con Dios, hermanos, porque estamos juntos de esta manera otra vez para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Quiero invitarles para esta reflexión a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Quiero dar la oportunidad para que ustedes lo busquen allí en su hogar. Agradecemos a los hermanos que se están conectando, a los que ya están conectados, les mandamos también un saludo, personas que están fuera de nuestra ciudad, nuestros amigos. Muchas gracias porque están conectándose para recibir el consejo de la palabra de Dios. Muy bien, dice la Biblia de la siguiente manera. Hechos capítulo 11 del verso 19 al verso 26. Y dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, tomé este pasaje porque me parece muy apropiado para esta situación que estamos viviendo. Miren, hermanos, cuando esto sucedió, esto que hemos leído, la iglesia todavía era muy joven. Esto sucedió aproximadamente en el año 34 después de Cristo, es decir, unos 4 años después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según Antonio Piñedo en su cronología de la llamada conversión de Saulo. En este tiempo la joven iglesia estaba experimentando tal vez lo que fuera su primera persecución, es decir, estaba atravesando tiempos difíciles. Cuando las personas pasamos por tiempos difíciles, estos tiempos nos permiten ver con más facilidad qué tan vulnerables somos y también qué opciones podemos tener.
Antes de continuar, mis hermanos, quiero decirle que le he puesto como título a esta reflexión cosas buenas que pueden pasar en medio de la crisis. La palabra del Señor nos ha enseñado que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, de acuerdo a esta historia que hemos leído de Hechos 11, del 19 al 26, no todo lo que pasó fue malo, aun cuando atravesaban por una crisis. Le invito pues a que nos adentremos a esta narración y descubramos algunas cosas buenas que pueden pasar también a nosotros, inclusive en medio de esta crisis. Analicemos el contexto y leamos lo que nos dice el verso 19. Dice de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Quiero que veamos tres cosas que nos dice este verso. Lo primero que nos dice es que esta persecución fue con motivo de Esteban. Recuerde usted que Esteban era uno de los diáconos y que él estuvo predicando un gran sermón, pero la gente no lo recibió. Más bien la gente se enojó y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y luego dice el verso 59, y apedrearon a Esteban, del capítulo 7 de los Hechos, verso 59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Otra de las cosas que pudimos ver en este verso, la segunda cosa, es que algunos de los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y la tercera cosa que podemos ver es que estos que pasaron hasta esos lugares solo hablaban la palabra a los judíos. Según pareciera que los cristianos del verso 19, estos que acabamos de ver, pensaban que el evangelio era exclusivo de los judíos. No lo sabemos. Pero es como que si de pronto se les olvidara lo que el Señor algunos años atrás les dijo en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O igual también como si hubieran olvidado lo que dijo el Señor con relación al bautismo en el Espíritu Santo y en Hechos 1:8. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O también posiblemente ellos seguían usando el modelo o instrucciones que el Señor Jesús les dio cuando envió a aquellos 12 o aquellos 12 a hablar la palabra. Según en Mateo 10 del 5 al 6, mire cómo dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, una de las cosas buenas que nosotros podemos notar en esta crisis es que la persecución sirvió como un diseminador o un dispersor de la semilla, es decir, de la palabra de Dios. Otra de las cosas buenas, ¿sí?, cuando las personas pasamos por tiempos difíciles, como fue en el caso de estos hermanos, ¿sí?, es que tenemos la oportunidad también de hacer cosas nuevas. Mire lo que dice el verso 20. Estoy en Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, estos hermanos se dieron la oportunidad de hacer algo diferente. Hoy nosotros como iglesia estamos experimentando también cosas nuevas y como cristianos mexicanos pues nos las ingeniamos para salir adelante. Hoy estamos haciendo nosotros cosas como transmitir en línea. El que ustedes hagan reuniones en sus hogares, el que ustedes hagan altares familiares, el que reúnan a la familia para un bien espiritual son cosas que tal vez a lo mejor no eran muy comunes o no estábamos haciendo. Pero estos hermanos, este otro grupo de hermanos que entraron a Antioquía, dice que hablaron el evangelio a los griegos. Es decir, se dieron la oportunidad y como consecuencia entonces, en medio de esta crisis también salió cosa buena. ¿Qué sucedió? Que ganaron almas para el Señor. Mira lo que dice el verso 21.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿No le parece maravilloso que en medio de las crisis podamos sacar algo bueno? Ahora, alguien pudiera pensar que algunos de la joven iglesia, los hermanos que estaban en Jerusalén, sentían tal vez que tenían la patente o la exclusividad del evangelio. Por lo que nos dice precisamente el versículo 22. Mire lo que dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, por supuesto. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Como que nos está dando a entender que lo enviaron para que supervisara, para que viera qué era lo que estaba aconteciendo. Pero hoy podemos aprender nosotros que el mover de Dios, mis amados hermanos, corre, y que las crisis no lo pueden detener. O sea, las crisis no tienen el poder de detener el mover de Dios. Mire lo que dice el verso número 1. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Esto nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, también que el evangelio no es exclusivo de ninguna iglesia, como tampoco lo es la palabra de Dios. Yo quiero leerle lo que dice 2 de Pedro 1:20, que dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tampoco el Espíritu Santo es exclusivo de nadie. El Señor lo repartió, el Señor lo dio. Por eso es que también tenemos nosotros en Juan 3, del 33 al 34, lo que nos dice la palabra. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Y esto nos causa gozo. Y entonces no nos avergonzamos del evangelio tampoco. El apóstol Pablo lo dijo de una forma muy precisa y muy agradable. En Romanos 1:16 él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que, continuemos. Los hermanos de Jerusalén entonces enviaron a Bernabé. Quiero leerles lo que dice el versículo 24. A Bernabé lo enviaron y nos dice el 24. Dice, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y además de fe. Y entonces una gran multitud fue agregada a la iglesia. Quiero resaltar un poquito más las características de Bernabé. Dice, número 1, que era varón bueno. Esto nos da a entender que Bernabé tenía un corazón lleno de bondad, lleno de bien. Mateo 12:35 nos describe algo muy interesante de un hombre bueno. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Ahorita estaremos analizando esas perlas que salieron de su corazón por su boca, que son algo fantástico. Además, otra característica, dice el verso, que era Bernabé lleno del Espíritu Santo. No hay cosa más sublime, más grandiosa que ser lleno del Espíritu Santo. Y además era un hombre de fe. Quiero que veamos lo que pasó cuando Bernabé llegó con estos hermanos. El versículo 23 nos dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Vio lo que estaba sucediendo en medio de esta iglesia, lo que estaban haciendo los hermanos. Y él pudo constatar, él pudo certificar, él pudo ver que la gracia de Dios estaba con ellos. Así es que esto a él le causó un regocijo, le causó un gozo. Y posteriormente nos dice la palabra que exhortó a todos. Óigame bien esto. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él vio la gracia de Dios. Él se regocijó.
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Quiero decirle y dar una definición de esa frase de propósito de corazón. Esto significa que con determinación, que decididos siguieran fieles al Señor. Daniel nos enseñó en una de sus experiencias lo que es el propósito de corazón. ¿Se acuerda de Daniel cuando fue llevado a Babilonia? Dice la palabra en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, dice, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amados hermanos, el seguidor de Jesús debe estar determinado a seguirle a Él toda la vida. En medio de la crisis, en medio del problema, debe seguir a Jesucristo. No nada más cuando hay tiempos de bonanza, no nada más cuando las cosas van bien, sino siempre. Por eso dijo en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero concluir y quiero enfatizar esta exhortación que Bernabé da a todos. Hermanos, hoy la palabra de Dios a ti y a mí nos exhorta precisamente a que con determinación, a que con decisión, a que en medio de las crisis sigamos fieles al Señor. El Señor nos exhorta y nos anima que ante la amenaza nosotros seamos fieles al Señor. Así como Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron fieles. Mire, quiero leérselo. Quiero que vaya conmigo a Daniel 3, del 16 al 18. Dice de la siguiente manera. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice, como diciendo, y si no nos libras, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es determinación ante la amenaza. Se les amenazó que los iban a echar a un horno de fuego, pero ellos estaban determinados, decididos, en medio de esa crisis de amenaza, a ser fieles a su Dios. E inclusive ante la enfermedad, usted y yo debemos ser fieles al Señor. Job nos da una gran enseñanza. Nadie ha padecido lo que padeció Job. Mas sin embargo, mire, Job 13:15 dice de la siguiente manera, he aquí, aunque Jehová, no lo dice Jehová, pero dice, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, en él esperaré. No obstante, dice, defenderé delante de él mis caminos. ¿No le parece interesante? Que el Señor nos exhorte a que con corazón determinado le sigamos a él. ¿Qué hay de la crisis económica? También el Señor nos anima a que seamos fieles en medio de la crisis. Dice Habacuc 3 del 17 al 18. Aunque la higuera, no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estos hermanos, estos personajes nos instan, nos animan a que usted y yo sigamos fieles al Señor. Ante la amenaza, ante la enfermedad, ante la crisis económica, ante cualquier cosa. Yo creo que el mayor ejemplo que tenemos nosotros de fidelidad, de obediencia, de permanencia,
es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo atravesó lo más terrible que el ser humano puede atravesar. Mas, sin embargo, Él llegó hasta el final. Él llegó hasta el final, aun cuando el diablo en algún momento se le presentó y le insinuó, ahí en el capítulo 4, cuando Él es tentado, a que no era necesario que pasara por la cruz. Que si Él estaba interesado en ganarse a todos los hombres del mundo, Él se los podía dar. Mas, sin embargo, el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Yo le animo, hermano, a que en medio de la crisis sigamos adelante. No todo es malo, no todo está mal cuando atravesamos una crisis. También hay cosas buenas que podemos nosotros experimentar y sacar del medio de la crisis. Acuérdese usted que una crisis nos da la oportunidad de demostrarle al mundo, de demostrarnos a nosotros mismos y también inclusive de demostrarle a Dios que le amamos. Sigamos fieles al Señor, con propósito de corazón, determinados. Hoy usted tiene esta palabra, hoy usted tiene esta enseñanza. Usted decide qué hace con ella. Usted decide si lo deja o lo toma. Si usted quiere pensar negativamente, si usted quiere pensar que todo es difícil, no va a haber ningún cambio en su vida. Al contrario, su situación se va a deteriorar. Pero créalo, que nosotros tenemos esperanza en Dios. No estamos solos. Las crisis nos dan la oportunidad de ver qué tan vulnerables somos, pero también nos dan la oportunidad de hacer cosas diferentes. Nos da la oportunidad de hacer cosas nuevas. Inclusive nos da la oportunidad de ganar más almas para el Señor. Nos da la oportunidad de estar en familia, nos da la oportunidad de gozarnos con los nuestros. Amado hermano, quiero invitarle a que hagamos una oración. ¿Qué le parece? Oremos al Señor. Señor, Rey de la Gloria, en esta hora, Señor, hemos aprendido que cuando atravesamos una crisis no todo es malo. Estos hermanos, cuando la iglesia era muy joven, atravesó una persecución y no todo fue malo. Al contrario, Señor, ellos pudieron, con su victoria, con su fidelidad y con tu mano de poder respaldándoles y apoyándoles, lograr que a ellos se les llamase cristianos por primera vez. Es decir, como Cristos chiquitos, porque hacían cosas que Cristo hizo, se parecían a Cristo y la gente pudo verlo. Hoy, Señor, es una buena oportunidad para que nosotros, Padre Santo, seamos fieles a ti y que salga lo mejor de nosotros, Señor, y la gente pueda verlo, nuestros hijos, nuestros hermanos, los que nos rodean, los que están en casa con nosotros, que estamos confiando en ti y que no todo es tragedia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta experiencia que estamos teniendo, por estas cosas nuevas que estamos haciendo. Te pido que bendigas a tu iglesia. Te pido que bendigas a mis hermanos, ahí en sus hogares, allí donde están, los que se conectaron, los que están viendo, Señor. Te ruego por ellos. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero dejar el lugar a Karen y a Natanael para que nos acompañen con otra canción. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con
Hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se ha conectado, a cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Quisiéramos despedirnos, pero quisiera antes hacerlo con una oración. Permítame orar por usted. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Señor, tener esta reunión. Nos has permitido escuchar estas canciones que nos han traído Karen y Natanael, pero también esta reflexión de la palabra que nos motiva y nos exhorta a que sigamos con propósito de corazón fieles a ti, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de las personas que está viendo esta transmisión, que se conectaron, nuestros amigos. Bendícelos, Señor, y sé con ellos. Guarda tu iglesia, guarda tu rebaño, Señor. Los pongo en tus manos. Vigila entre mí y ellos hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Sean felices. Dios con ustedes.